Ella organizó un encuentro inocente con su ex para ponerme a prueba, me hizo escuchar cómo se burlaban de mí durante una hora. Yo fingí sonreír y pagué la cuenta. Al amanecer, fue él quien lloró al teléfono cuando descubrió que todo había sido mi plan para exponerlos. Jamás pensé que mi prometida me pediría algo tan absurdo como conocer a su ex en un bar solo para probar que no era celoso, pero lo hizo. Lo dijo como si fuese algo inofensivo, una especie de juego que debía aceptar si realmente la amaba. Lo curioso es que mientras ella creía que me ponía a prueba, en realidad, yo ya había preparado la mía. La noche anterior, me senté frente a Ethan en un bar caro, mal iluminado y con música demasiado alta, viendo cómo se burlaba de mí durante una hora entera mientras Lauren reía con auténtica diversión. No fue una risa educada, fue una carcajada sincera, como si cada comentario suyo fuera ingenioso. Al final, ella me miró triunfante y dijo, «Felicidades, pasaste». Yo no discutí. No le di el espectáculo que esperaba. Sonreí, dejé dinero suficiente sobre la mesa para cubrir todo lo que habían consumido y me marché sin volver la vista atrás. Lo que ninguno de los dos sabía es que todo eso no era su juego, era el mío. Yo llevaba semanas sabiendo la verdad. Todo empezó 3 semanas antes, cuando mi mejor amigo Tyler me llamó una tarde y me dijo que había visto a Lauren con Ethan en una cafetería al otro lado de la ciudad. No estaban comportándose como simples conocidos. Se tomaban de la mano, reían como pareja y se dieron un beso rápido cuando creyeron que nadie los observaba. Tyler, sintiéndose culpable pero sabiendo que era lo correcto, tomó una foto discreta con su teléfono y me la envió con un mensaje corto, «Tienes que ver esto». Al verla, sentí un golpe seco en el pecho. Pero después del primer impacto, algo en mí cambió. No quise gritar, ni llorar, ni confrontarla de inmediato. Lo que quería era un plan. No un arrebato. Sabía perfectamente cómo reaccionaría si la enfrentaba sin pruebas, me acusaría de paranoico, de ser controlador, de desconfiar sin motivos. Lloraría, juraría que solo era un amigo y, al final, terminaría haciéndome sentir culpable. No le iba a dar ese poder. Decidí construir una demolición lenta y controlada. Si quería jugar, jugaríamos, pero con mis reglas. A los pocos días, comencé a plantar las semillas. Una noche estábamos viendo una película y su teléfono vibró. Ella sonrió al mirar la pantalla y lo volteó de inmediato. Esperé unos segundos y pregunté con un tono un poco más cortante. ¿Quién era? Ella respondió a la defensiva. «Rachel, ¿por qué estás tan sospechoso últimamente?» No dije nada más. Dejé que la desconfianza se instalara sola. Con el paso de los días lancé comentarios precisos, suaves pero punzantes. No eran ataques directos, solo insinuaciones calculadas para que empezara a quejarse con sus amigas. Y funcionó. Rachel, su mejor amiga, me abordó en una reunión. «Lauren está preocupada por ti», me dijo con voz compasiva, aunque fingida. «Cree que ya no confías en ella». Le respondí con un falso arrepentimiento perfectamente ensayado. Y así, pieza por pieza, construí una historia que la llevaría a justificar su propia traición sin saber que yo la observaba todo el tiempo. 2 semanas después, llegó el momento. Se sentó frente a mí y con un tono serio me dijo que mi inseguridad era un problema, que eso no era sano para la relación. Y luego soltó la frase que había estado esperando desde el primer día. «Creo que deberías conocer a Ethan. Quiero que veas que solo somos amigos. Tienes que demostrar que no eres celoso». Fingí dudar, fingí incomodidad y acepté. La trampa estaba lista. El día de la prueba, me puse una chaqueta con un pequeño grabador de alta fidelidad en el forro y un bolígrafo con cámara en el bolsillo. Al entrar al bar, vi a Ethan sentado en una esquina. Al verme, se levantó, abrazó a Lauren por más tiempo del que correspondía y me ofreció la mano con un apretón fuerte, claramente intentando marcar territorio. Yo le devolví un apretón firme, sereno, sin titubeos. No estaba ahí para competir. Estaba ahí para ganar. Durante una hora entera, Ethan habló sin parar sobre su glorioso pasado con Lauren. Anécdotas, viajes, bromas internas que yo no entendía. Presumió de su auto, de su trabajo y de sus vacaciones exóticas. Se burló de mi bebida, de mi ropa, de mi silencio. Incluso lanzó un comentario que tenía preparado: «Lauren siempre salía con tipos ruidosos antes que tú. Supongo que ahora está en su etapa tranquila». Ella se reía, le tocaba el brazo, se inclinaba hacia él para escuchar mejor y me miraba como si quisiera decirme: «Esto es un hombre de verdad». Yo no respondí. No discutí. No la confronté. Sonreí, asentí y dejé que siguieran creyendo que tenían el control absoluto. Cuando ella dijo que la noche había ido bien y soltó sus «felicidades, pasaste», solo respondí con calma: «Me alegra». Pagué la cuenta, me levanté y añadí con voz tranquila: «Disfruten el resto de su noche». Salí del bar sin mirar atrás.
No les di drama ni lágrimas. Les di algo mucho más poderoso, confusión. Ellos esperaban una escena. Lo que obtuvieron fue silencio. Y detrás de ese silencio, había pruebas sólidas y un plan perfectamente ejecutado. Esta mañana, después de ignorar más de 50 llamadas, respondí al teléfono. Era Ethan. Llorando. Suplicando. Había entendido demasiado tarde que toda aquella prueba nunca fue idea de Lauren, sino mía. La noche del test, yo estaba preparado. Llevaba una chaqueta con un pequeño grabador de alta fidelidad en el bolsillo interior. También tenía un bolígrafo en el bolsillo de la camisa. El bolígrafo parecía inofensivo, incluso elegante. Era de cuerpo metálico, liso, con un grabado discreto y una textura que transmitía sofisticación. Un regalo de un cliente satisfecho con un proyecto que había cerrado unos meses atrás. Sin embargo, lo que nadie notaba a simple vista era su verdadera función. Escondía una cámara de alta definición capaz de grabar durante más de 2 horas sin interrupciones. Ese pequeño detalle se convertiría en el eje central de una jugada cuidadosamente planeada. Antes de salir aquella noche, me senté frente al computador y revisé mis cuentas bancarias. No fue un acto impulsivo. Llevaba semanas con la corazonada de que algo no cuadraba, y al ver los movimientos de la tarjeta adicional que le había dado a Lauren solo para emergencias, mis sospechas se confirmaron de inmediato. Había cargos imposibles de justificar. Un bolso de diseñador de $2000, un día de spa junto a Rachel, cenas en restaurantes caros que yo ni siquiera conocía. No era una emergencia. Era abuso de confianza. Y más que eso, era un patrón claro de comportamiento. Ella se había sentido tan segura, tan cómoda en su posición, que había empezado a dejar cabos sueltos. Y yo, que llevaba semanas observando en silencio, tenía todo perfectamente calculado. Cuando entré al bar, lo hice con la misma calma que alguien que ya sabe cómo terminará la partida de ajedrez. Ethan me estaba esperando en una mesa de rincón, como si creyera que ese terreno era suyo. Su expresión altiva y su postura relajada hablaban de alguien que se sentía ganador sin haber movido una sola pieza. Desde el primer minuto, comenzó a burlarse de mí con comentarios disfrazados de chistes, como si quisiera provocarme. Pero yo no reaccioné. Lo dejé hablar, lo dejé creer que me tenía arrinconado. A mitad de su espectáculo, me incliné ligeramente hacia adelante, con la expresión más vulnerable que pude fingir. Bajé un poco la voz, como quien confiesa una inseguridad. Escucha, amigo, dije, con un tono controlado y aparentemente sincero. Sé que esto es incómodo, pero amo a Lauren y confío en ella. Me dice que ustedes solo son amigos, y, bueno, necesito escucharlo de ti para quedarme tranquilo. La chispa que encendí fue inmediata. Ethan no pudo resistirse. Su ego inflado necesitaba brillar. Se echó hacia atrás, cruzó los brazos con arrogancia y sonrió como si yo fuera una presa indefensa. Lauren, sentada a su lado, observaba todo con fascinación. Aquella escena era exactamente lo que ella disfrutaba: drama, tensión, atención centrada en ella. No había duda de que esto la excitaba más que cualquier gesto romántico. ¿Amigos?, repitió él, con una sonrisa cargada de soberbia. Sí, puedes decir que somos muy buenos amigos. Yo asentí con gesto torpe, fingiendo que tragaba saliva, como si estuviera procesando una verdad incómoda. Lo entiendo, tienen historia, dije, casi en un susurro. Ethan soltó una carcajada baja. Historia, repitió con autosuficiencia. Estamos escribiendo nueva historia todo el tiempo. Estaba tan intoxicado con su propio narcisismo que ni siquiera intentó ser prudente. ¿Sabes dónde estaba ella el martes cuando dijo que iba a ver a su hermana? No estaba aprendiendo a hornear pan, añadió, con esa malicia que solo tienen los que se creen intocables. Lauren se tapó la boca con una mano, riendo como si tuviera 17 años y acabara de escuchar un chisme picante. Ellos creían que me estaban quebrando, que me estaban dejando en evidencia. No sabían que cada palabra, cada risa y cada gesto estaban siendo grabados con precisión quirúrgica. Entonces, dije, fingiendo que mi voz se quebraba, ¿estás diciendo que aún se acuesta contigo? Ethan se inclinó sobre la mesa, disfrutando su momento triunfal. Cada oportunidad que tengo, amigo, susurró. Le encanta. Va contigo por la estabilidad aburrida, y conmigo por la diversión. Ese fue el momento exacto. La confesión directa, nítida, imposible de negar. Y todo estaba registrado. Pasé unos minutos más interpretando mi papel de novio herido, dejando que creyeran que tenían el control. Cuando Lauren finalmente anunció con esa sonrisa cruel que había pasado su prueba, yo solo sentí una calma fría recorrerme el cuerpo. No era la calma de alguien derrotado, era la de quien observa cómo su enemigo camina directo a una emboscada perfectamente tendida. Al regresar a casa, no hubo tiempo que perder. Llamé a la compañía de mi tarjeta y reporté el uso no autorizado.
La congelaron al instante y abrieron la disputa de los cargos. Después, sin dudarlo, empecé a empacar sus cosas. Lauren llevaba 6 meses viviendo conmigo en mi departamento. Nunca había pagado alquiler ni facturas, pero se había adueñado de cada rincón, los armarios llenos, los cajones desbordados, maquillaje por todas partes, ropa cara que yo no había comprado. Esa noche no hubo sentimentalismos. Metí todo en cajas y bolsas sin delicadeza. No estaba ordenando, estaba recuperando mi espacio. Mientras guardaba sus pertenencias, busqué más información sobre Ethan. Ya conocía su nombre completo, así que encontrar su perfil profesional fue cuestión de segundos. Ahí estaba todo: su puesto, su carrera, sus logros, y su estado civil. Comprometido con Hannah. Bastó una búsqueda más para descubrir que ella era hija de Robert Whittaker, fundador y CEO de Whittaker Group, la misma empresa donde Ethan trabajaba como ejecutivo de alto nivel. No solo era infiel. Era un idiota que estaba poniendo en juego su carrera entera. Encontré una foto reciente de Robert Whittaker en un artículo de Sociedad. Tenía la mirada de alguien que no tolera ser humillado. Un hombre acostumbrado al control, al respeto. Sabía que este tipo de escándalos no se manejaban bien en ese tipo de círculos. Edité el material grabado. Reduje todo a un clip de 3 minutos, Ethan burlándose, Lauren riendo, la confesión nítida y devastadora. Lo subí a un servidor privado protegido con contraseña y escribí 2 correos. El primero fue para Hannah. El asunto decía: hay algo que necesitas ver sobre tu prometido, Ethan. Le expliqué quién era, cómo se dio la situación y que lamentaba profundamente ser portador de esa verdad, pero que merecía conocerla antes de casarse con él. Le dejé el enlace y la contraseña. El segundo correo fue para Robert Whittaker, el padre de Hannah y jefe de Ethan. El asunto confidencial respecto a su empleado Ethan. Fui completamente formal y directo. Me presenté, detallé que tenía pruebas de un comportamiento profundamente poco profesional y éticamente reprochable de uno de sus ejecutivos. Aclaré que ese comportamiento involucraba a su familia directamente y le sugerí revisar el material cuanto antes. Esa noche me senté en silencio, sabiendo que la tormenta que ellos habían provocado sin medir consecuencias ya no me pertenecía. Habían cavado su propia fosa, y ni siquiera lo habían notado. Envié el enlace al mismo vídeo junto con la contraseña a las 2 direcciones que necesitaba. Eran casi las 2 de la madrugada cuando pulsé enviar. Luego dediqué un par de horas a empacar cuidadosamente las pertenencias de Lauren, apilando las cajas una a una junto a la puerta principal. Cambié los códigos de acceso de las cerraduras electrónicas y, solo entonces, tomé mi teléfono. La pantalla mostraba 50 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes. Al principio, los textos eran confusos, después se tornaban agresivos y, finalmente, aparecía un tono forzado de preocupación. ¿Estás bien? Estoy preocupada por ti, escribió Lauren. Era un acto de manipulación calculado. Ese no era el desenlace que ella esperaba. El nivel de gaslighting era asombroso. Silencié el teléfono, y por primera vez en meses, dormí profundamente. A la mañana siguiente, me despertó el sonido insistente de una llamada. No reconocía el número, así que dejé que sonara un poco antes de contestar por curiosidad, en altavoz. La voz al otro lado estaba entrecortada por los sollozos. ¿Qué hiciste?, gimió Ethan. Ethan, respondí con calma. ¿A qué se debe esta llamada tan amable? Ella lo vio, sollozó. Hannah vio el vídeo. Su padre también. Estoy acabado. Mi vida se arruinó. ¿Por qué me harías esto? Dejé que el silencio lo envolviera. No tengo idea de qué hablas, contesté con tono plano. Anoche estabas tan orgulloso de contarme cómo te acostabas con mi prometida que pensé que sería justo que ella y tu jefe supieran qué clase de gran hombre eres. Querías público, yo solo amplié el escenario. Él comenzó a gritar, a lanzar amenazas incoherentes mezcladas con súplicas. Me rogó que borrara el vídeo, que dijera que era una broma. Tú hiciste tu cama, Ethan. Ahora te toca acostarte en ella, fue mi última respuesta antes de colgar y bloquear su número. El efecto fue inmediato. Una hora después, un medio local de negocios publicó una nota: ejecutivo de Whittaker Group despedido tras escándalo. No daban detalles, solo mencionaban conducta personal poco ética. Pero yo sabía exactamente de qué hablaban. Robert Whittaker no perdonaba la deslealtad ni en su empresa ni en su familia. Ethan estaba acabado, y Lauren iba tras él. Alrededor del mediodía, ella apareció en mi edificio. Golpeaba el portero eléctrico sin parar, llamando una y otra vez a mi celular. No contesté. Minutos después comenzaron los correos, primero confundidos, luego suplicantes, casi patéticos. Decía que había cometido un error terrible, que Ethan no significaba nada, que me amaba, que todo fue una estupidez nacida de sus inseguridades. Rogaba regresar a casa.
Respondí con un solo mensaje. Asunto, tus pertenencias. Lauren, tus cosas están empacadas. Una empresa de mudanzas las entregará hoy en la dirección de tus padres. La cerradura ha sido cambiada. Nuestra relación terminó. Cualquier otro intento de contacto será tratado como acoso. Adjunté el vídeo, para que no le quedara ninguna duda. A las 2 de la tarde llegaron los encargados de la mudanza. Yo estaba allí supervisando todo. Ella seguía sentada en el pasillo, rodeada por las cajas, llorando. Cuando los trabajadores comenzaron a cargar sus pertenencias, intentó montar una escena, gritando que esa era su casa y que no podían llevárselas. Por supuesto, lo tenía previsto. La seguridad del edificio esperaba discretamente a unos metros. Se acercaron con calma y le explicaron que, si no colaboraba, llamarían a la policía por allanamiento. Derrotada, se dejó caer contra la pared, observando cómo su vida salía en un camión. Después vinieron las llamadas familiares. Su madre fue la primera. Su tono era dulce, empapado de falsa preocupación. Dijo que todo había sido un malentendido, que mi reacción era exagerada. Le respondí que le enviaría el mismo vídeo que vio su hija y que ella misma podría juzgar. Luego llamó su padre, un hombre acostumbrado a imponer su voluntad con gritos y amenazas. Me acusó de haber humillado a su hija y aseguró que tenía la obligación de cuidarla. Lo escuché en silencio. Señor, le interrumpí con serenidad, en unos minutos recibirá un correo con un archivo adjunto. Después de verlo, no tendremos nada más que discutir. Le envié el vídeo. No volvió a llamar. La calma posterior fue casi extraña. La empresa de mudanza confirmó que las cajas llegaron a destino. Recibí un único mensaje cargado de veneno de la hermana de Lauren, llamándome monstruo. La bloqueé sin responder. Ethan desapareció de las redes sociales. Hannah, su pareja, publicó una foto en un avión con el texto, a cosas mejores. Buena decisión. Ayer recibí un correo de Rachel, la mejor amiga de Lauren. Era breve, torpe, claramente escrito entre la vergüenza y la incomodidad. Vi el vídeo. No tenía idea. Lo siento mucho por todo. Incluso sus amigos más cercanos no pudieron seguir defendiendo lo indefendible. La evidencia hablaba por sí sola. Pasé el fin de semana desmontando pieza por pieza los recuerdos que quedaban en ese apartamento, guardé fotografías en cajas que nunca volverán a abrirse, vacié cajones, lavé las sábanas y abrí todas las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir ese nudo en el pecho. Cada rincón que antes llevaba su huella recuperó su forma original. Era como si el lugar exhalara después de meses contenido. El eco en las paredes ya no me recordaba a ella, sino a mi propia voz. No era una pérdida, era una recuperación. Toda nuestra historia había sido una partida disfrazada de amor. Ella movía fichas con la seguridad de que yo jamás daría un contragolpe. No contaba con que yo ya conocía su estrategia, que había estado observando en silencio mientras ella se creía intocable. Lauren intentó jugar con fuego, convencida de que yo seguiría cediendo, disculpándome por no cumplir sus caprichos. Pero olvidó que la paciencia no es sumisión. Lo que para ella era un simple test se convirtió en la jugada que selló su caída. Y mientras su mundo se desmoronaba, el mío comenzaba a reconstruirse desde la libertad más absoluta. No necesité grandes discursos ni escándalos públicos. Solo un clic, un silencio calculado y un cierre limpio. Ella perdió el control que creía tener. Yo, en cambio, recuperé todo lo que había entregado sin darme cuenta, mi tranquilidad, mi espacio y mi tiempo. Ese fue su jaque mate, y mi comienzo.